¿Qué provecho quiero que saquen de esta exposición? Por ejemplo, ayer he estado de guardia de noche. He salido de guardia de noche. Todos los casos que he visto en la noche han sido conducta suicida. Todos. Y todos mujeres. Todos los casos fueron conducta suicida. Por favor, nunca nos refieran un paciente intoxicado. No podemos hacer nada. Y los hospitales especializados, de nombre son especializados, pero de equipamiento son nulos. Entonces, ya nos los manden bien despiertitos, ¿ya? Porque dos tuve que regresar de todos modos porque estaban totalmente sedados, solamente con los blisters vacíos de lo que habían tomado. No podíamos, o sea, si algo les pasa en cualquier órgano por todo lo que se han tomado, no tenemos nada con qué levantarlos. Pero de todos modos, todas las otras pacientes sí llegaron con la conducta suicida. Entonces, ¿para qué quisiera que se aproveche esta exposición? Ya les han dicho a todos que siempre no se debe evitar hablar del tema de conducta suicida, de ideación suicida, preguntarle directamente a la persona si se quiere matar o no. Nunca se debe evitar, pero no basta esa pregunta. ¿Qué le pregunto para valorar el riesgo? Para configurar si de verdad qué tan factible es que esto se dé. Entonces, al presentarles estos factores, es lo que quisiera que más adelante, cuando tengan al paciente al frente, sea lo que encuadre su batería de preguntas hacia ellos. Vamos a evaluar su entorno, su realidad, su contexto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Hay mucho vocabulario para contextualizar todo esto, ¿no? Desde ideas y deseos suicidas, solamente ideación, conductas suicidas sin resultado de muerte, intento, tentativa en los que sí buscan morir y suicidios consumados, ¿no? Ya, ya han habido todo un intento de consolidarlo para las diferentes estadísticas que se generan alrededor del mundo. Ideación suicida lo está pensando. Lo está pensando, de todos modos sí importa preguntarles, oye, pero cuando lo has pensado, ¿ha sido solo como, ya no me gustaría gastar aire, ya no sé para qué estoy en este mundo? ¿O de verdad, cuánto de veneno le pongo al yogur? ¿Qué tan formulada, qué tan ya planificado está? Sí, de todos modos te marca una alerta, ¿no? Intento suicida, no se llegó a morir, no se llegó a morir, pero lo intentó. Que es diferente al suicidio frustro, que es se intentó matar, pero alguien lo detectó. Acá no se llegó, le faltó veneno. Acá la cantidad era adecuada, pero alguien lo escuchó desmayarse y lo llevó a urgencias y lo lograron salvar. Más o menos es la diferencia entre intento y suicidio frustrado. Autolesiones no entra en verdad dentro de conducta suicida. Muchas veces incluso los atendemos y les damos de alta, son muy asociados a desórdenes de personalidad, por ejemplo. Pero de todos modos, a veces es bueno pecar por exceso que por defecto, porque lo que habla la presencia de esto es que hay mucha impulsividad en ese momento y se le puede pasar la mano. Total, no tiene conocimiento de anatomía, quizá corta donde no debe. Bueno, y el suicidio. Entonces vamos primero con un poco de estadística sobre variables sociodemográficas. Sexo. Mueren más hombres que mujeres, excepto en China. Y dicen que el comunismo no sirve, pero ¿ve? Mueren más hombres que mujeres en todo el resto del mundo, menos en China. ¿Por qué? Son más, los medios que utilizan son más definitivos, generalmente no dan segundas opciones. Son más letales, buscan menos ayuda, mucho factor cultural. El hombre no se queja, el hombre no llora, el hombre no le cuenta a sus amigos todas esas cositas. Pero hay más intentos en mujeres. Todas las pacientes de ayer fueron mujeres. La sala de varones estaba vacía en la emergencia del Arco. Edad. Es la tercera causa de muerte entre 15 y 44 años. Es estadística de nivel mundial y se repite incluso cuando han hecho los estudios por continentes. Eso no se mueve. Y eso que solamente estamos hablando
de los suicidios, ¿ya? Que es el que tiene, el que se tiene que marcar en los certificados. Por eso está esta estadística. Es más frecuente en adultos varones, por lo que ya hemos dicho antes, pero en Latinoamérica, y los estudios que les voy a presentar ahora son solo de Latinoamérica. Me parece más importante que nos aboquemos a nuestra cultura en este momento. Eh, pero en Latinoamérica ha aumentado en jóvenes y ya es la tercera parte de las muertes en jóvenes es por suicidio. Y si les toca a niños, que es una población ahora muy vulnerable y que también lamentablemente ha aumentado, siempre investigar causas de autoestima baja, falta de a veces los chicos son campeones para poner diagnósticos, pero no usar palabras médicas. Pero captan muy rápido si uno de sus compañeros no rinde como los otros y en vez de decir retraso mental o déficit cognitivo, sonso. Son muy rápidos para captar incluso antes de que la persona identifique su orientación sexual y el resto ya le dijo que es maricón. Entonces comienzan a haber segregación, maltrato, el antecedente de abuso sexual, de bullying. Eso se tiene que investigar mucho ahora. Desde el 2010 hay muchos estudios que investigan si la Internet es bueno o malo para conducta suicida. Y se ha encontrado de todo. No, no es concluyente. Se puede usar para el bien y para el mal, como Internet. Por ejemplo, puedes preguntarle a Google cómo matarte sin dolor y te va a dar un buen esquema. Pero también te va a dar un esquema de cómo hacer un aborto y un montón de cosas. Le puedes preguntar a Google y todo te sale ahí. ¿eh? Te sale hasta con la medicación que tienes que tomar después para que no te infectes y todo. Para suicidio también. Hay un montón de fórmulas para suicidio. Combinaciones de pastillas muy interesantes. O sea, el que los pone ahí sí sabe lo que está haciendo, sí los está orientando a matarse. Pero en los sitios que han utilizado las redes sociales para crear una red de apoyo, también ha servido y ha mostrado ser una intervención barata, fácil de implementar. Ahora, el tema es que tengan internet también todos. ¿Dónde han tenido más éxito estas intervenciones? En países europeos. Pero el acceso a internet es más fácil. Acordémonos que en la pandemia han habido chicos en los conos que han tenido que subir a las lomas para captar internet y poder hacer sus clases online. O se quedaban sin saldo. Entonces, aparecen los determinantes sociales, que es la segunda parte, ¿no? Estado civil. Los casados van a decir que los casados se mueren más. Y los solteros van a decir que los solteros se mueren más. Porque en verdad las investigaciones no han sido concluyentes. Pero de todos modos, se tiene que preguntar y sobre todo se tiene que preguntar cómo va esa relación. Si está llenando las expectativas que tú tenías cuando te casaste. Si todavía o te sientes atrapado o atrapada. Pero en verdad los resultados no han sido concluyentes para decir, van a encontrar literatura para ambos lados. ¿eh? Zona geográfica. En la variable zona geográfica, los resultados han variado con el país que han sido tomados. Por ejemplo, en Perú hay estudios de la resiliencia en el paciente altoandino, como que soporta mejor el dolor. Valdizante tiene literatura muy interesante en su biblioteca pública sobre los estudios del yaqui y la forma en que se siente la tristeza en las comunidades andinas. En parte les da bastante resiliencia. Pero ¿cómo habrá sido después de un estallido de guerra social, del conflicto armado interno? Entonces siempre los resultados han variado de país a país. No todos los países tienen la misma cantidad de zona urbana que zona rural. Y los resultados dentro de los países difieren muchísimo además. Así que una vez más es importante y sobre todo ustedes lo deben ver de más primera mano que nosotros. Ustedes ya deben conocer más la idiosincrasia de los pobladores de su zona, cómo se identifican, migrantes de qué zona son, cómo nació ese barrio, qué religión es más preponderante en esa zona. Supongo que lo tienen más a la mano, pero es algo que siempre le tienes que preguntar porque incluso, por ejemplo,
es verdad que a más pequeña el grupo, secta o religión, si quieren decirle, a veces hay más control sobre los que asisten a esos grupos. Los católicos en su mayoría, si el cura ni nos conoce y si nos ha visto un día, bueno, pero hay grupos católicos muy cerrados, muy apegados a su iglesia, donde me violenta, pero ¿cómo me voy a divorciar? ¿Qué va a decir el hombre? No, hay otros grupos en otras religiones donde el pastor, el elder, el hermano mayor te puede prohibir que te separes también y que tienes que aguantarte la violencia porque es parte de la carga del matrimonio. Entonces, siempre explorar también esa parte, conocer cómo viven su fe también es muy importante, su sistema de creencias, incluso para valorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Piura. Si alguien en Piura dice, yo que me peleo con los vecinos y me están haciendo el daño, yo he encontrado sal ahí y no lo han barrido, es parte de las creencias normales en Piura pensar en el daño, ¿ya? Y no lo consideraríamos psicótico porque dijera eso, ¿no? ¿Cuándo diferenciar que ya hay o ya una interpretación aberrante? Es cuando se aparte mucho de esa creencia cultural aceptada, ¿no? Ahí aparece. Bueno, y cuando en zona geográfica, en verdad, de por sí no pesa mucho, pero solo pesa cuando comienzas a cruzarlo por sexo, edad, acceso a métodos, factores socioculturales y acceso a servicios de salud. La sierra pierde, lamentablemente. Todo lo que es fuera de Lima pierde, lamentablemente, frente a acceso a salud mental, por ejemplo. Y pierde mal, pierde por goleada. Sexualidad. A nivel de jóvenes homosexuales es un serio problema de salud pública, pero no es por ser homosexuales. ¿Mm? Pueden vivir felices, ¿sí o no? ¿Ah? El tema es su invisibilidad y la falta de apoyo familiar como factores de alto riesgo, el rechazo del grupo, ¿ya? El no acceder a una relación de pareja estable. Entonces no es el tema de la homosexualidad, sino todavía cómo pueden ser estigmatizados, la presión por no salir del closet a veces, el miedo a hacerlo, a tener una doble vida, un alter ego. Ahora sí nos centramos en factores psicosociales que podemos a poderlo combinar junto con los determinantes de la salud. Este estudio le hizo una ecuatoriana, pero es una recopilación de estudios de toda Latinoamérica. Pero solo de Latinoamérica, pero es una recopilación de casi 20 años de estudios, así que salió bien interesante. Y salió muy consistente, casi todos hallaban lo mismo, pero válido para Latinoamérica. ¿Cuáles fueron, en resumen, los más frecuentes de todos ellos? Precariedad económica, desempleo, violencia intrafamiliar, que aumenta significativamente el riesgo de suicidio en adultos latinoamericanos. Especialmente relevante en poblaciones vulnerables con acceso limitado a los servicios de salud. Hasta ahorita, Perú. La ausencia de atención psicológica agrava más la problemática. Ya hay 300 centros de salud mental comunitarios en Perú. Todos ellos sobrepasados. Si vas a pedir una cita, te dan cita en 4 meses. O sea, cualquiera pensaría, antes con 3 hospitales, porque todavía sigue siendo que con 300 centros de salud mental comunitario, solamente la sexta parte de las personas que tienen un problema de salud mental acceden a un servicio de salud mental. O sea, hay que meterle más fuerza, hay que abrir más, está muy bien la parte de la reforma de salud mental. Hay que apoyarla en todo lo que podamos, ¿no? Si tienen una posición de poder en algún momento, por ahí es. Almata sigue todavía valiendo. La ausencia de atención psicológica agrava la problemática, evidenciando la necesidad de implementar intervenciones. Esa es nuestra reforma de salud. Se determinó que tienen una alteración crucial para el comportamiento suicida todos estos factores.
Y lo que a veces es más fácil y con lo que tienes que terminar una consulta por esta temática, armar redes de apoyo. Y es difícil porque algunos vienen por cuadros depresivos y de por sí ya se están alejando del resto de las personas. Pero si quieres ir a lo seguro, es lo primero que se tiene que abocar el equipo en el centro, desde la trabajadora social, los, los personas de la comunidad que colaboran mucho en el primer nivel, identificar esa red de apoyo. Sí, sí, tiene su mamá, pero se han peleado hace años, no se hablan. Bueno, será un momento de tratar de trabajar en la reconciliación. Y bueno, ampliar la disponibilidad de servicios de salud, que eso está más fregado y no depende de nosotros. A veces no se toma en cuenta mucho estos factores. Lamentablemente siempre se va, quizás el sesgo del médico mismo, siempre va a tratar de ponerle un diagnóstico. Y muchas de las estadísticas están basadas en que tiene que haber un diagnóstico de salud mental para considerar suicidio. Pero si tenemos que ver qué diagnóstico de salud mental pueden llevar a suicidio, casi todos. Los desórdenes de personalidad, los cuadros depresivos, la esquizofrenia, la depresión. Cuando metes la pata, a ver, eres un ludópata y hoy día chocaste con la plata del negocio familiar. Te quieres morir como una reacción de estrés agudo, pero ese día quieres que te trague la tierra. Algunos son más conchudos. Ya, sí, la fregué, métanme a un centro de rehabilitación. Otros no, otros se desesperan y pueden acabar con su vida en un momento de desesperación. Por eso hay que muy bien medir el impacto de lo que hizo para ver qué tan estable está. Que si la familia está enojadísima o dice, no, ya es solo plata, vamos a ver cómo lo apoyamos. Eso ya no más le puede bajar la ideación a la persona porque dice, oh, ok, ok, ahí no me van a votar de la familia. Mm, Entonces, ni se esfuercen tanto en llegar, creo, al diagnóstico CIE-10 de qué trastorno de salud mental hay, pongan la conducta suicida y más bien dedicarse a buscar los factores y a tratar de formar una red de apoyo, vendría a ser la intervención más importante. Eh, el suicidio como un síntoma o una evolución natural. Entonces, no lo es, porque tú no puedes decir que todos los depresivos se van a suicidar, que todos los trastornos de personalidad van a presentar conducta suicida. Y muchos de ellos no la presentan nunca. Entonces, enfocarse solamente en buscar el diagnóstico puede ser que si no reúnes todos los criterios lo mandes a su casa. Y ese sí sería un error. Eh, por eso nunca descontextualizar a a la persona de su entorno. ¿Qué está pasando? Hoy día ha jalado el ciclo, estaba en beca 18, lo pueden regresar a su provincia, está triqueando. En su provincia él era la esperanza de la familia para salir de la pobreza. Qué vergüenza, qué decepción. A mí me despidieron del pueblo con una fiesta. Le digo porque uno de los pacientes que vimos en la madrugada se sentía por eso tan mal. Ya veía que iba a triquear y estaba con beca 18. No todas las universidades están dando el mismo soporte para beca 18. Hay unas por las cuales yo me saco el sombrero y hay otras que parece que quieren deshacerse de los chicos muy rápido. Entonces, porque cualquiera diría, ya es un curso, estudias en otro lado, pero para él no es un curso. Si él no fuera por ese programa, no estudiaría. Viene de un pueblito muy lejano, es su oportunidad. Pero a veces, pues, la brecha entre universidad y colegio es muy alta. Entonces, nunca evaluar a la persona fuera de su contexto. Entonces, ¿qué fueron hallando? Vamos a ver estudios desde el 2002 hasta el 2022. Fue interesante lo que hizo esta ecuatoriana. Eh, bueno, que a su vez esta es una revisión. Otra vez pobreza, desempleo, violencia. Ojo, que esto no significa que en las clases pudientes no haya suicidio. Solamente que es mayores probabilidades, ¿ya? Justo recordábamos hace un rato
una editorial de una de las socias del comercio que decía en pandemia: qué horrible estar en la casa de campo, me he paseado las 70 hectáreas, me he tomado toda la cava de vino, he abierto un champán cada noche, después me he ido a la casa de playa, la playa es sola para mí, doctor, qué desesperación caminar por la playa y que no haya nadie, nos vamos a morir así, no sé, soy una sobreviviente. Y nos puede dar risa porque quisiéramos ver, a mí me encantaría probar cómo sería la tristeza en un yate, pero igual va a ser tristeza, ¿ya? No podemos descontrolar. No, ¿por qué tendríamos que enojarnos con una persona que no conoce esa realidad? Pero es cierto, tiene, ya de por sí, por tener acceso a salud, ya se bajó un gran determinante social en contra, ¿no? Porque sí, se puede procurar ella si se siente mal una atención de salud. Ya eso cambia mucho la historia de la enfermedad. Por eso es que pobreza creo que termina mandando y porque tienen menos acceso, ¿no? Aislamiento y falta de apoyo aumentan el riesgo de suicidio. Por eso, la consulta debe concluir en que trabajo social, psicología y el médico hayan logrado armar una red de soporte. Este fue en Colombia, factores protectores y de riesgo, apoyo familiar, el principal factor protector. Uno de mis pacientes llegó ayer totalmente sola. ¿Y llamas a tu mamá? No, a mi mamá no, porque él todavía vive con mi abusador, pese a que le ha dicho que es mi abusador. Sí, ahí sí te tranca hoy día. El grupo que ha recibido de la Guardia de la Mañana le va a tener difícil, porque armar un grupo de apoyo para esa persona va a estar difícil. Eh, Determinaron que la baja cohesión, la deficiente comunicación y la falta de apoyo familiar aumentan la probabilidad de intentos de suicidio en jóvenes, negligencia emocional, abuso sexual, abuso psicológico en la infancia y aumentan la probabilidad de ideación y conducta suicida en universitarios. Estamos en la carrera entre los que más se matan. Soy de la especialidad que más se mata. Se concluyó que el abandono y la soledad en la tercera edad incrementan la prevalencia de depresión y el riesgo de suicidio en el adulto mayor. En Lima, los psicoterapeutas se especializan incluso por grupo etario. Encuentra psicoterapeutas que solo ven adulto mayor. Encuentra psicoterapeutas que solamente ven personas con dificultades para quedar embarazadas. Encuentra psicoterapeutas para cada problemita muy específico, solamente pacientes oncológicos. Esa ventaja tendrá el piña psicoterapeuta que tiene que ser todista fuera de esta zona. Y otra vez volvió a aparecer. Se determinó que el acceso limitado a servicios de salud mental y la falta de programas de prevención aumenta la incidencia de intentos de suicidio en jóvenes. Entonces, recapitulando, precariedad económica, desempleo, porque dice, no me alcanza, no llegó al mes, no llegó al mes. No llegó al mes y en mi distrito han cerrado el vaso de leche. Hace poco han informado como en un distrito no han ejecutado un sol de presupuesto, estando septiembre, no han ejecutado un sol de presupuesto del programa de comedores populares. Justamente los comedores populares y el programa de vaso de leche fue una forma de resistencia muy acertada, muy atinada y que además implicó un gran nivel de colaboración entre el grupo más pobre en una de las peores épocas económicas. O sea, es una respuesta de la comunidad a que los hijos pedían comida y no había de dónde ni con qué. Yo sí, obviamente no, eso no va con que los programas de subvención deban ser eternos y deben ser bien orientados y bien orientados hacia la población que de verdad lo necesita, porque es cierto que las poblaciones evolucionan y mejoran su situación con las siguientes generaciones, pero no haber ejecutado nada es criminal en un país con tanta carencia, en verdad. El consumo problemático de sustancias, el aislamiento social y la falta de tratamiento para los trastornos mentales. Lamentablemente todavía hay muchas carencias, ustedes lo deben saber. En el primer nivel, el acceso a los fármacos. A veces se han esforzado tanto y por fin consiguieron un psiquiatra para el Centro de Salud Mental Comunitario que tiene un solo antidepresivo. El doctor antes nos ha presentado la desvenlafaxina, el escitalopram.
No están en el no están en el petitorio nacional, solamente lo manejan los hospitales especializados que han tenido un convenio, una firma de convenio especial con Minsa para poder usar ese presupuesto para compra de fármacos fuera del petitorio. Entonces, ¿qué haces con un solo antidepresivo en tu posibilidades de esquema? Cuando las personas tienen otros problemas de salud y ese antidepresivo no lo puede usar porque le va a caer bomba con el otro fármaco que usa para el corazón. Ah, usa el citalopram, pero cómpralo por fuera cómpralo tú porque no está en el petitorio, no te lo va a dar el CIS. Es caro. Pese a que ya hay bastante competencia, ya hablar de una pastilla que cueste 3 soles, antes costaba 10, ha bajado, hay más competencia, pero para algunos esos 10 soles no la va a hacer, teniendo en cuenta que es para todo el mes, durante muchos meses y quizás durante algunos años. Eh, es, es lamentablemente la situación de toda Latinoamérica, la limitada disponibilidad de servicios de salud mental adecuados, grupos de especial vulnerabilidad, los desplazados forzosos. Pobre los chicos, la gente de Venezuela, en verdad. Los han visto llegar, han ido a Tumbes, han ido. El otro día estuve en Máncora y en Zorritos y veías las filas de haitianos que no se quedan en Perú, ¿ah? Se van hasta Chile. No sé por qué los haitianos prefieren irse hasta Chile. Pero tú lo ves pasar en filas todavía y están en Tumbes y todavía les falta llegar hasta Tacna y todavía les falta cruzar la frontera. O sea, ¿qué tan fea debe estar tu situación para que te mandes a hacer esa vaina a pie? En otros países lo han visto más fácil. O sea, por ejemplo, ¿qué hacían los ecuatorianos? Cogían a los venezolanos en la frontera con Colombia y los dejaban en la frontera con Perú en bus. Les salía más a cuenta pagar ese bus que tratar de integrarlos adentro de su comunidad. Pero no los puedo culpar porque también se mueve toda la economía de una zona cuando entra un grupo de gente así de la nada, de improviso. Se acorta el acceso a servicios de salud, aunque no sé si les ha parecido. Los venezolanos conocen mejor cómo usar el CIS que los peruanos, ¿no? Se organizan mejor, sacan sus papeles más rápido, saben cuáles son sus derechos, qué piden, pueden pedir que les repongan el gasto, todo, se las saben toditas. Ah, programas por grupo de edad. Siempre se le carga lo más complejo al primer nivel de atención. Te piden que te organices por edades, por grupos de riesgo, todo con el mismo presupuesto y con la misma cantidad de gente. Pero han sido, hay que reconocer, las intervenciones que mayor efecto, mayor impacto han tenido en cuanto a recuperar salud mental. Como medida protectora, lograr organizar esos grupos siempre ha demostrado ser lo más útil. Y no es una medida farmacológica. Ah, bueno, en este caso nosotros no somos los llamados a crear estas medidas preventivas, pero sí somos los llamados a investigar cómo se está dando este contexto para cada persona que está llegando, verbalizándole el hecho de que quiere morir porque no tiene otra salida, porque piensa, siente que no tiene otra salida,